Buenas tardes, maestro. Ahorita le voy a explicar los 5 pares cinemáticos de primera, de segunda, de tercera, cuarta y quinta clase. Mi equipo está conformado por Anton, por Marco y yo, Johnny García. Bueno, ¿qué son los pares cinemáticos? Los pares cinemáticos son conexiones entre dos cuerpos que permiten un tipo específico de movimiento relativo entre ellos. Se clasifican en pares cinemáticos de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta clase, según la forma en que se unen y restringen el movimiento entre los eslabones. Bueno, para empezar, debo explicar unos pares cinemáticos de primera clase. Estos pares cinemáticos de dos cuerpos están en contacto a lo largo de una superficie y tengan solo un movimiento o un grado de libertad restringido. Bueno, aquí por un ejemplo les voy a poner unas tijeras. Ya que las tijeras pertenecen a la primera clase, aquí en el punto se unen las dos hojas de las tijeras que actúan como un eje de rotación. Entonces nada más la tijera tiene un solo grado de libertad, que aquí se unen los dos eslabones y pues tienen un grado de libertad de rotación. Cada hoja pues gira alrededor del eje, permitiendo pues el movimiento del corte. Por lo tanto, este es un mecanismo de primera clase que tiene solo un grado de libertad. A continuación, vamos a hablar de los pares cinemáticos de segunda clase. Estos pares cinemáticos permiten que los dos cuerpos estén en contacto a lo largo de una superficie o una línea. Se caracterizan porque el movimiento relativo entre los elementos está restringido a una combinación de traslación o rotación. ¿A qué se refiere esto? Los pares cinemáticos de segunda clase solo tienen 2 grados de libertad. Luego voy a poner un ejemplo de un tornillo y una tuerca. El sistema del tornillo y la tuerca es un ejemplo claro de un par cinemático de segunda clase, ya que la tuerca y el tornillo están en contacto están en contacto en horizontal. El tornillo se desliza sobre la tuerca, combinando un movimiento de traslación y rotación. ¿A qué se refiere esto? El primer grado de libertad es del tornillo, que permite una rotación en un eje en su mismo eje. Este es un grado de libertad. El segundo grado de libertad es el de traslación, ya que si nosotros giramos el tornillo, pues se traslada por dentro de la tuerca. A continuación les voy a explicar los pares cinemáticos de tercera clase. Estos pares cinemáticos permiten que dos cuerpos estén en contacto en un solo punto en lugar de una línea. Generalmente permiten una mayor libertad de movimientos que los pares de primera o de segunda clase. Los pares cinemáticos de tercera clase solo permiten 3 grados de libertad. Un ejemplo muy sencillo es un joystick de un control de Xbox o de PlayStation. El mecanismo de joystick es un par esférico que pertenece a la tercera clase de pares cinemáticos. El pivote del joystick está en contacto con la base en un único punto dentro de una cavidad esférica, permitiendo movimiento en todas las direcciones, en X y en Y. Hay ciertos límites, es decir, que el joystick puede inclinarse en cualquier ángulo sin una trayectoria fija. ¿Cuáles son estos 3 grados de libertad? El joystick se puede mover en un eje X, en Y y en Z hacia adentro, pulsando el botón del joystick. Esto quiere decir que el joystick pertenece a un par cinemático de tercera clase. A continuación le voy a explicar los pares cinemáticos de cuarta clase. Los pares cinemáticos de cuarta clase, por ejemplo, son los que tienen 4 grados de libertad. Un objeto que contiene cada 4 grados de libertad.
Ese tipo de par se diferencia entre los otros porque no es un movimiento rígido, sino que el cuerpo tiene una propiedad elástica que hace retornar a su estado inicial. Aquí no vamos a utilizar algo elástico, sino que hay un ejemplo más sencillo para explicarles este par cinemático de cuarta clase. El mouse pertenece a un par cinemático de cuarta clase, ya que tiene 4 grados de libertad. Estos 4 grados son un movimiento en Y, un movimiento en X, un movimiento de rotación en Z y un movimiento al presionar los botones. También son otro grado de libertad. Esto quiere decir que el mouse corresponde a un par cinemático de cuarta clase. Bueno, otro ejemplo de el quinto par cinemático de quinta clase. Este par cinemático de quinta clase es un mecanismo o un objeto que tiene 5 grados de libertad. Un ejemplo muy claro, aunque pues lo iba a hacer en sol y cuero, no encontré ningún par cinemático de quinta clase, pero la rueda puede contar como uno de ellos. Por ejemplo, una rueda de un automóvil sobre el pavimento, pues sin resbalar. Este es un par de quinta clase, es decir, que la rueda toca el suelo en una línea, en un solo punto, en una cuarta clase. La rueda cuenta con 5 grados de libertad. Uno que es el movimiento en X, que avanza la rueda y por el momento también retrocede. En un movimiento en Y, desplazamiento lateral, aunque pues en un auto normalmente pues no ocurre, pero pues también se podría hacer ese traslado en Y. En una rotación en X, cambio de dirección, cuando nosotros volteamos el volante, pues esa es como una rotación que el carro hace. Una rotación alrededor del eje X, pues es el giro de la rueda. Dependiendo pues el giro de la rueda, es otro grado de libertad. Y otra rotación en Y, un ligero balanceo, por ejemplo en las irregulares del suelo, cuando pues contemplamos un amortiguador, pues también hace un balanceo entre un eje en Y.